Hola teleamigos, nuevamente en este espacio que se va haciendo muy familiar para mi cura. Hoy tenemos un tema a partir de una palabra que antes creo que ni existía en nuestro léxico cotidiano. Nosotros hablábamos de, ay, tengo una gripa. Uy, esa tos, está usted apestado. Entonces teníamos el concepto de la enfermedad, gripa, peste, aunque la palabra peste tiene otras connotaciones más amplias. Pero llegó una palabra nueva a nuestro léxico con acciones, pandemia. ¿Y qué es una pandemia? No es solo una gripa, no es solo una peste, es un virus que llegó a instalarse en el ser humano. Un elemento pequeñísimo, un virus, y se transmite voz a voz, encuentro tras encuentro, y tomó el nombre de COVID-19 y poco a poco se fue expandiendo. Simplemente bastaba que alguien que hubiera estado en contacto con el virus viajara de un país a otro y de ahí se extendió. El 27 de marzo, hace 2 años, entonces se declara la pandemia, enfermedad universal. Y todos los médicos, paramédicos, enfermeras, atendiendo a la gente porque, bueno, esto es de dimensiones macro. Unidades de cuidados intensivos se van llenando, hospitales en alerta roja, países en confinamiento. Confinamiento, ¿cuándo nos había pasado eso? Pues yo recuerdo por allá en la década del 70, un aviso del presidente, toque de queda. Pero confinamiento, pues eso tampoco existía para nosotros. Bueno, empezamos una etapa nueva. El mundo empezó a cambiar para mal, pero también todos los males generan algo de positivo. Todo mundo encerrado, trabajo desde casa, estudio suspendidos, pero luego el Internet fue abriendo los colegios y las universidades, el teletrabajo, el mínimo de gente movilizándose, el pico y placa para poder salir a mercar, la gente comprando como loca por los supermercados para tener abastecimientos, escasez en algunos productos. Fue una situación de un impacto impresionante, pero no solamente en el plano social, en el plano espiritual. Ustedes, por Teleamiga, la misa, pues siempre la han tenido, ya llevamos 22 años. Pero entonces, celebrar la misa en pregrabado para poder estar con ustedes. Y a mí me correspondía venir a pregrabar las Eucaristías. Y era como un instrumento de apoyo, porque el tema de la fe también fue tocado precisamente por la pandemia. Me llegó un libro donde el Papa Francisco se coloca frente al tema, la pandemia, y provoca una lectura desde la fe frente al hecho de una pandemia universal. Hace una oración, y una oración impactante. Él solo en la plaza de San Pedro. Imagínense la plaza de San Pedro que ha convocado millones de personas. Él solo, orando
ante el Santísimo y ante el crucifijo que utilizaron en una pandemia por allá en la Edad Media para pedir la sanación. El libro y las imágenes son maravillosas, impresionantemente bellas. Ver al Papa en la plaza de San Pedro lloviendo, sin paraguas, sin escoltas, caminando hacia la puerta de la plaza de la Catedral de San Pedro. La soledad, el piso húmedo, el Santísimo expuesto, el Cristo que sirvió para que los católicos en la Edad Media lo contemplaran y pasaran una peste. El Papa en silencio y todo el mundo conectado. Los medios de comunicación son una maravilla. Estar en sintonía con el Papa en un momento tan difícil, tan conmovedor. Él mirando la custodia, mirando el crucifijo. ¿Y qué pasaba por la cabeza del Papa, por su mente? Creo que solamente una cosa. Vamos a una pausa y continuamos. Pues por la mente del Papa pasaban las imágenes conmovedoras de lo que estaba sucediendo en el mundo entero. Gentes en las puertas de los hospitales, en las urgencias, gentes muriendo por causa de la pandemia, gente encerrada en sus casas, en sus trabajos, en sus estudios, misas virtuales, datos estadísticos. Es lo más impresionante. Cuando empieza la Organización Mundial de la Salud a decir tantos miles de personas contaminadas, contagiadas, en cuidados intensivos, los hospitales no dan abasto, grupos de médicos y jóvenes estudiantes de medicina tratando de inventarse instrumentos para ayudar a la respiración de la gente. Bueno, una frase pasó por la mente del Papa, de uno de los santos padres de la Iglesia. El hombre que reza tiene el timón del mundo. El hombre que reza. Y entonces, un medicamento eficaz para esta pandemia es la oración. Pedirle a Dios y orar con intensidad. Pedirle, suplicarle, colocar los enfermos en las manos de Dios, las distintas advocaciones de la Virgen. En todo el mundo, la oración se convirtió en lo que debe ser la cotidianidad. Todos orando y previniendo. El hombre que reza, el hombre de oración, tiene el timón del mundo. Y entonces el Papa hace referencia a que vamos todos en la misma barca. Estamos sufriendo lo mismo, tanto en el Japón, la China, como en Argentina, en Colombia, en San Andrés, en todas partes. Estamos viviendo la misma circunstancia. Y entonces los sistemas económicos se conmueven, se sacuden, las organizaciones de salud también.
los grupos de médicos, paramédicos, enfermeras, y también se contagian. Las estadísticas de muertes y de contagios nos alarman. Estamos viviendo un momento dificilísimo. Y el Papa va hacia el Evangelio. Jesús, después de atender a la gente y cuidarlos y curarlos, le dice a los apóstoles: rememos y vámonos más para allá, a la otra orilla. Y se queda dormido. A proa, se quedó dormido. Viene una tormenta, una tempestad, y los apóstoles, angustiados, empiezan a decirle: Señor, Señor, sálvanos. Qué oración tan importante. Pero el Señor también estaba en las mismas circunstancias. Sálvanos, ¿no te importa que nos hundamos? Hombres de poca fe. Esa fue la respuesta de Jesús. Hombres de poca fe. Y de verdad, a muchos nos faltó la fe. Muchos llegamos hasta pelear con Dios porque se murió el abuelito, la mamá, la tía, porque varios en la familia quedamos contagiados y encerrados cada uno en una pieza con alimentación a la puerta. ¿No te importa que nos hundamos? Sí, sí me importa. Y por eso Él se levanta, ordena al viento que se calme y se apacigua todo. Es la oración que nos corresponde en tiempo de pandemia. Señor, sálvanos. Una palabra de aliento al enfermo. El médico, el enfermero, la enfermera, el paramédico, el camillero, el de la ambulancia, también tiene una palabrita que decirle. Confiemos en Dios. Confiar, con fe. Y eso es lo que muchas veces nos falta. Y en un mundo que se fue haciendo como sin Dios, pues Dios nos hace un campanazo y permite. No es que Dios haya mandado la pandemia, permite que pasen las cosas para que nosotros reaccionemos. Y reaccionar significa buscar salidas. Y entonces la palabra prevenir llegó a nuestra conducta diaria. Tapabocas, eso pues no lo usaban sino los médicos en los quirófanos. Ahora todos con tapabocas. Salga si es necesario, pero hoy pueden salir los de la cédula que termine en par y mañana los de la impar. Reducir las conglomeraciones, evitar la cercanía, estar a 2 metros, toda una serie de normas que nos ayudan, pero detrás de esas normas está la oración que el Papa hizo ante el crucifijo de esa peste, la oración ante el Santísimo, la oración que cada uno hace por sus seres queridos, la oración que a través de la Eucaristía, por internet o por Facebook o en los canales de televisión, ayudó a alimentar nuestra creencia. Así entonces, durante 2 años estuvimos viviendo tensamente, pero con una virtud que aparece, la virtud de la esperanza. Hacemos una pausa y volvemos.
La virtud de la esperanza son 3 virtudes cardinales: fe, esperanza y caridad. La fe la entendemos, la caridad la hacemos, pero la esperanza a veces poco la cultivamos. ¿Y qué es la esperanza? Está unida a la fe, creer que mañana esto será distinto. Creer y estar confiados de que Dios quiere decirnos algo a través de esto, aunque sea doloroso, porque también pueden ser cosas muy bellas las que nos estén pasando. En algunas familias llegó un ser querido nuevo, un bebé, y en tiempo de pandemia, sí, se salvaron la mamá y la criatura, bendito sea Dios. Todo nos habla Dios, de todo, en todo momento. Pero entonces, cuando van saliendo del escenario nuestros familiares, y entonces yo hago referencia a los misterios del rosario. Los misterios gozosos es lo que vivimos chévere todos, normalmente. Tengo que ir a trabajar, los compañeros, los amigos, va a haber una reunión, el cumpleaños, todo es gozo, nació un bebé, se casó fulano, le salió el trabajo, se graduó aquí, toda una cantidad de cosas chéveres. Pero vienen los misterios luminosos y nos ponemos a pensar, en últimas, todo esto que vivimos tiene una razón de ser. Dios está presente en nuestras vidas y no podemos pasarla de chévere sin contar con Él. Y entonces tenemos el capítulo de los misterios luminosos. Pero llegan los dolorosos y entonces entramos en el capítulo de la pandemia. En mi familia, una prima, la mamá, una tía, otra tía, otros primos, y entonces empezamos a sentir que detrás del dolor, del sufrimiento, no tenemos otra cosa más que en quién agarrarnos, y es volver la mirada a Dios y al médico, la medicina. Volver la mirada a Dios significa: Señor, lo que tú quieras, como tú lo quieras, hasta que tú lo quieras. Y apostarle a la medicina es: Señor, que haya espacio en la clínica. Aquí uno no podría decir, bueno, que se muera alguno para que desocupe la cama. No, es que se sanen los enfermos, que haya espacio y haya recuperación, que haya la medicina, porque todos los grupos humanos concentrados en los hospitales o en las cárceles, tremendo escenario. Entonces todos tenemos que estar pidiendo y teniendo esperanza de que mañana será mejor. La esperanza, esa virtud que debe ser cotidiana. A veces amanece lloviendo y nuestro espíritu como que se vuelve triste, pero no, hay que buscar que el día va a cambiar. Más adelante va a salir el sol. Detrás de cada triste ocaso hay un amanecer risueño. Y hoy nos preguntamos también qué nos pudo dejar esta pandemia o qué nos está dejando. Por un lado, la tecnología, la virtualidad, la educación, el teletrabajo son cosas buenas. Por otro lado, el encierro. Los niños y los jóvenes sufren en su psicología porque han estado distantes de sus compañeros. Les ha faltado el juego, la pelea,
el deporte, el encuentro, el reírse de las cosas chistosas que les pasan, el hacerle picardías a la profesora, todas estas cosas, pero entonces su psicología ha sufrido y se ha debilitado. Los esposos 24 horas juntos, antes eran 8 horas durmiendo y unas 4 horas en interacción, porque las demás, él estaba en el trabajo y ella estaba en la casa. Pero ahora están encerrados las 24 horas. ¿Hubo conflictos? Sí, pero hubo reencuentros también, cosa buena que nos deja la pandemia. Valorar la salud. Tener presente que cuidarnos es cuidar al otro. Entonces, ahora que nos anuncian que vuelve la pandemia y vuelve como otro virus más camuflado, tenemos que aplicar lo aprendido, prevenir, no confiarnos. No significa desconfiar de las personas, sino no confiar en el virus, no exponernos y evitar encuentros masivos que no sean necesarios. Seguir pidiéndole al Señor, Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos, que este nuevo paso no sea tan grave como el anterior, que sí es cierto que todos vamos terminando en el camino de la vida, pero queremos otro ratico, porque aquí se vive muy bien. Estando contigo, las cosas son distintas. Pienso en una canción: desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, pues todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.